Excelente día y vamos a estar continuando con el tema de evacuación de inmuebles y vamos a estar considerando diferentes aspectos para llevar a cabo los procedimientos de manera adecuada. El objetivo de esta reunión es que tengamos y conozcamos los pasos necesarios para llevar a cabo procedimientos en caso de que se presentara alguna inconveniente, alguna emergencia o contingencia en nuestro inmueble, de tal manera que podamos preservar la vida de las personas y su seguridad con el menor daño posible. Es importante entender primero que cuando hay un desastre, y es algo que altera todas las condiciones de nuestra vida, y para esto debemos saber que no estamos exentos de sufrir una eventualidad, una emergencia o incluso estar involucrados en este tipo de fenómenos, por lo cual es importante que tengamos un plan de emergencia en cualquier edificio que nos encontremos, ya sea que formemos parte del equipo de trabajo de ese edificio o que simplemente seamos visitantes. Este trabajo que es tener el plan de emergencia es importante estarlo actualizando de manera permanente y contar con los diferentes elementos que nos permitan estarlo retroalimentando para poder estar preparados cada vez de una mejor manera. Ahora bien, vamos a entender qué es un desastre. Hay una definición muy básica, muy conocida, que nos dice que es un evento concentrado en el tiempo y el espacio donde una sociedad o parte de ella sufre los efectos de un daño, de un daño bastante importante, y esto lleva al que no haya las condiciones adecuadas para continuar con la vida en un grupo importante de personas en toda una comunidad, de tal manera que se requiere la necesidad de un apoyo externo. Un tema fundamental para hablar de desastres es que si requiere un apoyo externo es cuando lo consideramos de esta manera. Si es algo que podemos resolver con los medios locales, con ambulancias, con servicios de bomberos como patrullas y también como patrullas, no es un desastre, es una emergencia de grandes proporciones y un desastre es cuando requerimos apoyos externos. Sería una gran diferencia entre estos dos temas. Ahora, este tipo de eventos se puede presentar en diferentes momentos cuando estamos en una situación aparentemente controlada en nuestra vida cotidiana y de manera imprevista se da este fenómeno, o de otra manera también a veces hay algunos avisos puntuales. Por ejemplo, cuando tenemos avisos de lluvias o que va a haber lluvias importantes, pues hay una manera de tener una fase de preparación, pero esto no siempre es posible cuando no tenemos los elementos suficientes dependiendo del tipo de fenómeno que se presenta. Ahora bien, para que se presente una afectación a diferentes grupos de personas, hay que ver que, en primer lugar, qué son los fenómenos perturbadores. Estos fenómenos son eventos que se presentan en un determinado momento, a veces con previo aviso y a veces sin previo aviso, y en general consideramos dos grandes grupos, los que consideramos naturales y los que consideramos humanos o antrópicos. Entre los de origen natural podemos encontrar los geológicos, tales como sismos, como derrumbes, como colapsos de tierra, hundimientos. Y los hidrometeorológicos podemos encontrar tales eventos tales como lluvias importantes, tormentas eléctricas. Y esto combinadamente puede ocasionar, por ejemplo, inundaciones. En los que identificamos como de origen humano, vamos a encontrar los sanitario-ecológicos. Un ejemplo de estos son las epidemias o los daño ambiental, socioorganizativos que están relacionados a concentraciones de grandes grupos de personas o en su caso efectos de alteración del orden público como pudiera ser la delincuencia o el terrorismo. Y físico-químicos son aquellos que se derivan de la interacción molecular de diferentes elementos. Un ejemplo muy claro es los incendios, las explosiones, las fugas que traen material peligroso y que pueden afectar a una población en particular. Aquí vemos algunos ejemplos de tipo geológico. En la imagen de la izquierda estamos observando imágenes del sismo del año de 1985. Y en el caso de la derecha vemos otro tipo de evento geológico que es el vulcanismo. Esto es algo muy característico, sobre todo del centro del país, aquí en México, por lo que tenemos un espacio que se llama el eje neovolcánico mexicano. Entre los hidrometeorológicos tenemos que es muy común hacia el centro del país las granizadas. También tenemos inundaciones de importancia, pero estas se deben no solamente a la caída de agua, sino es una combinación con diferentes factores. Es la caída de agua,
combinada con los drenajes insuficientes, combinada también con la acumulación de basura y una mala cultura preventiva en una gran parte de la sociedad. Aquí podemos encontrar diferentes tipos de eventos. Tenemos de manera muy ocasional en nuestro país nieve, pero pudiera ser el caso también. Aquí también podemos encontrar lo que son las ondas cálidas y las sequías, que lamentablemente en la actualidad es algo que estamos viviendo de manera muy cotidiana. En los fenómenos químico-tecnológicos son realmente los que tienen una mayor impacto, los que tienen un mayor impacto en la sociedad actual. Toda vez que las lluvias, podríamos decir que de manera general tienen sus ciertas temporadas. Cuando hablamos de terremotos es otro tema totalmente impredecible, que ese sí es algo un poco más complejo de predecir. Sin embargo, lo de origen químico es algo cotidiano de la vida del ser humano y más cuando interactuamos con diferentes tipos de elementos que si no son manejados de manera adecuada se pueden convertir en un riesgo para todos y podemos generar alteraciones no solamente a las personas, sino también a las instalaciones y al medio ambiente. Origen sanitario, vamos saliendo de una época de una pandemia de COVID-19 que inició precisamente en ese año, a finales del 19, y aún estamos encontrando secuelas de lo que está pasando en los diferentes países. Hay otros que están comunes o ya son bastante frecuentes en lugares sobre todo donde hay unas malas condiciones higiénicas o que hay un inadecuado manejo de las condiciones de los alimentos. Y esto también es algo que se puede de alguna manera predecir, pero generalmente no se toman las acciones correspondientes. Los socioorganizativos, pues encontramos todo aquello que se deriva de la interacción humana, tiene que ver con accidentes, por ejemplo, con errores humanos. Podemos hablar de eventos masivos de víctimas como estampidas humanas, podemos hablar de crimen organizado, que son temas muy puntuales que estamos viendo en la actualidad de nuestro país. Y de esta manera vamos a poder entender que dependiendo de dónde se origine, podemos tomar diferentes medidas preventivas. Vamos a ver ahora las etapas de un desastre. Hay una que conocemos como el antes, el durante y el después, que es un evento que también es importante mencionar que cuando hablamos en materia de protección civil, algo de suma importancia es que consideremos la parte preventiva como la más importante, porque de esta va a depender que si bien no podemos evitar que ocurran los fenómenos perturbadores o que ocurran los accidentes, sí podemos de alguna manera permitir que los daños sean menores, tomando ciertas acciones tanto preventivas como de mitigación. Y para llegar a esto es importante hacer análisis de vulnerabilidad y riesgos. Esto es necesario el lugar en donde estamos viviendo, cómo es, qué características tiene, que vamos a ver un poco más adelante. Que a partir de aquí podamos sensibilizar a la población, ya sea nuestros familiares o nuestros vecinos o nuestros amigos o compañeros de trabajo, que en cualquier momento estamos expuestos a un evento de grandes proporciones o incluso a un accidente no tan grande, pero que nos puede ocasionar daños. Por lo cual es importante prepararnos por medio de capacitación, organizarnos para llevar a cabo acciones preventivas, acciones de mitigación y también estar participando en simulacros. Durante la época también preventiva hablamos de evaluar, mitigar y controlar. En este caso tenemos peligros que se pueden eliminar, por eso hacemos una evaluación. Hay otros que no es posible eliminar, pero sí podemos mitigar primero la posibilidad de que ocurra y por otra parte, si llegara a ocurrir, que tengamos menos daños. Y por otra parte, podemos controlar variables. En ese sentido, podemos estar trabajando antes y durante una emergencia o un desastre. Y después del desastre es una fase que se conocía de manera habitual como la vuelta a la normalidad. Y este es un ciclo permanente que se da a través del tiempo. Aquí resulta fundamental entender que después de que se presenta una emergencia de este tipo, un desastre, una condición catastrófica, esta vuelta a la normalidad también tenemos que ver qué aprendizaje nos va a permitir, qué es lo que tuvimos o qué es lo que aprendimos de esa experiencia
y considerar las variables o las condiciones que la favorecieron para que no se vuelva a presentar en el futuro, que es otra vez regresar a la fase preventiva. Ahora, ya que estamos trabajando en conocer qué es lo que estamos rodeados, es importante que tengamos un plan de emergencia y que ese es un plan que conocemos como el Programa Interno de Protección Civil. Este también va a estar dividido en fases, que es el antes, el durante y el después, y vamos a ver de manera muy general cómo tenemos este plan. Y podemos tener un plan de emergencia para nuestra casa que se conoce como Plan Familiar de Protección Civil. Tenemos un plan escolar de protección civil y tenemos planes empresariales en este sentido. ¿Cómo vamos a elaborar estos planes de emergencia? Bueno, primero hay que entender que son procedimientos detallados de acciones que vamos a procurar predecir, prevenir y en su caso que podamos reducir la posibilidad de los daños. Que podamos responder oportunamente y cuidar ante una situación fuera de control. Esto quiere decir que podemos tener muchos procedimientos para minimizar los efectos, pero siempre puede haber una variable que se rebase con estos procedimientos que tengamos y en consecuencia tengamos que atender la emergencia. Y en esta emergencia es importante recordar que lo más importante siempre va a ser la preservación de la vida humana, posteriormente de los bienes y en un tercer momento lo que es el medio ambiente. ¿Cómo vamos a hacer un plan? Bueno, tenemos que conocer con detalle el lugar donde trabajamos o el lugar donde habitamos. Pudiera ser, partamos de un plan familiar. ¿En qué parte encontramos las salidas? ¿Por dónde pudiéramos evacuar en caso de un eventual incendio? Si tenemos un botiquín en casa, ¿dónde está ubicado? Y si tiene lo adecuado para poder responder a una emergencia. Y de esta manera es importante que tengamos también elementos básicos para una atención inmediata a alguna emergencia. Tenemos que hacer primeramente un análisis de riesgos. Vamos a ver los riesgos internos que tenemos. Es importante considerar que en casa, en las casas de habitación, es donde tenemos una cantidad importante de químicos que a veces no tomamos en cuenta y que representan un peligro para las personas de todas las edades, pero principalmente para los menores de edad, que por curiosidad llegan a tener acercamiento a estos elementos y puede resultar con intoxicaciones o con quemaduras graves. Hacemos un análisis de riesgos internos, ya sea en la casa o en el centro de trabajo o en la escuela, si es que estamos en la fase de estudiantil, ya sea como usuarios o como profesores, y podemos ver qué riesgos están presentes. Podemos observar si hay acumulaciones. Esto es muy común en la mayoría de las instalaciones, tanto públicas como privadas, cuando hay acumulación de mucho material combustible en las áreas de archivo muerto, en las áreas de almacenamientos, ya sea temporales o permanentes, y eso siempre nos va a representar un riesgo importante para todas las personas y para el inmueble. Tenemos que ver de qué estamos rodeados ahora en un contexto del exterior, con cero ruidos existentes alrededor de nuestro centro de trabajo, y podemos hacerlo considerando diferentes variables. Podemos ver una evaluación a 50 metros del centro de trabajo o de la casa, a 100, a 200 y un máximo de 500 metros. A veces esto es importante porque en ocasiones podemos identificar lugares que aparentemente se pueden entender como riesgosos, pero a veces hacemos de lado otros que pudieran ser menos probable que ocurra un evento, pero puede ser mucho más catastrófico y eso nos pueda afectar de manera general. Podemos estar rodeados, por ejemplo, esto es muy común, como vemos aquí la foto, que estamos rodeados de energía eléctrica y el cableado en nuestro país es bastante deficiente, al menos la manera en que se distribuye, tanto para uso residencial como para uso comercial. Y también que tenemos una cantidad importante de anuncios adosados o pegados a los muros, y eso siempre va a ser expuesto a condiciones de viento, por ejemplo, condiciones de lluvia, de tal manera que en el exterior de donde podemos estar habitando de manera cotidiana, como el trabajo, la escuela o la casa, podemos estar rodeados de elementos que pueden desprenderse. También hay otros temas como la posibilidad de hundimientos. Esto es dependiendo de la región en las que nos encontremos viviendo.
Es importante acercarnos tanto a las unidades municipales como estatales de protección civil para pedir que nos orienten, que nos digan si estamos viviendo cerca de una zona de riesgo y a partir de ahí podamos tomar diferentes medidas. Algunas medidas son, por ejemplo, un caso extremo es la reubicación, dejar de vivir en ese lugar. En otro caso puede ser medidas de mitigación, como poner diferentes contenciones, por ejemplo, muros de protección, fortalecer los muros de gran peso con un elemento estructural que se conoce como contrafuertes. En el caso de las carreteras, también ver que no haya filtración de agua o que pueda ocasionar o favorecer que haya un hundimiento o desprendimiento de la carpeta asfáltica. O en el caso de la foto, que pudiera ser un desprendimiento completo de un tramo de la carretera. Ahora vamos a ver, vamos a ir viendo las definiciones de manera sencilla y después vamos a ir yendo a la parte técnica. Evacuación lo vamos a considerar como desplazar a personas en un área de mayor riesgo a un área de menor riesgo o donde el riesgo sea nulo, que esto es un poco, o más bien es difícil de conseguir, porque en todos los contextos en los que nos encontramos, pues los riesgos van a estar siempre presentes. Ahora vamos a ver de manera técnica qué es lo que tenemos que hacer para estar trabajando un evento de esta naturaleza, si tuviéramos que hacer evacuación. Primero vamos a entender dos conceptos que son diferentes, pero son complementarios. Hay uno tema que se llama evacuación y otro que se conoce como repliegue. Para llevar a cabo esto necesitamos saber dónde estamos ubicados, qué riesgos o amenazas están involucrados con lo que hacemos o donde vivimos, y saber que en cualquier momento podemos ser impactados tanto por eventos naturales o antrópicos, que son los que generamos los seres humanos. Primero vamos a entender qué es un repliegue. Repliegue es una acción para quedarnos en un lugar de menor riesgo en el interior del inmueble y manteniéndose en el mismo. Este procedimiento lo hacemos cuando las condiciones del inmueble son adecuadas. Un ejemplo común que podemos analizar en este caso es que cuando estamos en inmuebles que son de demasiado nivel y tuviéramos un caso de un sismo, por ejemplo, las condiciones son favorables para evacuar el inmueble si estamos en la planta baja y estamos a una distancia muy cerca de la puerta. Pero de otra manera, las condiciones lo que nos van a hacer es que permanezcamos en el interior del inmueble hasta que haya pasado en un caso, un caso de ejemplo es un terremoto, esperar algunos minutos hasta que nos sea indicado y posteriormente hacer un proceso de evacuación. Repliegue es quedarnos adentro, evacuación es salir. Y ahora es importante que veamos un procedimiento para repliegue. ¿Ese en qué va a consistir? Debe realizarse en el escenario propio del inmueble, de tal manera que también tengamos a la mano los diferentes elementos. Por ejemplo, cuando estamos trabajando con personas con capacidades diferentes, entonces es importante que tengamos en cuenta que estas personas no es muy fácil que salgan, por ejemplo, en caso de alguna contingencia, y que podamos estar participando con ellos para ayudarles a ya sea a quedarse adentro y también apoyarlos estando acompañándolos. No es, a veces es un poco complicado, ahorita vamos a ver este tema. El tema que se llama toma de decisiones. Sí es necesario que preservemos nuestra vida, pero a veces la cercanía que tenemos con las personas nos dificulta un poco decir que tendríamos que esperar a que la persona se quedara dentro y nosotros saliéramos. Entonces aquí ya es un tema bastante interesante de los servicios de emergencia, esa capacidad para tomar decisiones ante una necesidad de evacuación o de repliegue. Estos procedimientos de evacuación los vamos a hacer buscando las partes más sólidas del inmueble. En este caso estamos viendo aquí algunas columnas, pero pudieran ser también otros elementos como los muros de carga. Ahora vamos a ver qué es la evacuación. Es cuando nos alejamos de la zona de peligro con la colaboración tanto de la población que trabaja en el inmueble como de la población que puede ser visitante.
ya sea que nos coordinemos desde el momento en que entramos a un inmueble. Aquí resulta importante, siempre que visitemos un inmueble que sea ajeno a nuestro conocimiento, o sea, que no hayamos estado en él antes, que conozcamos principalmente dónde están las zonas de menor riesgo, dónde son las rutas de evacuación y hacia dónde deberíamos dirigirnos en el caso de un punto de reunión externo o interno. Ahora vamos a hablar de un procedimiento de evacuación. Hay diferentes cosas que debemos llevar a cabo durante este tipo de evento. Primero, esto es importante que en los inmuebles ya tengamos un procedimiento establecido para que podamos circular por un lado en particular de los pasillos y las escaleras. Por ejemplo, podemos elegir que sea del lado derecho. Si vamos a bajar por escaleras, que sea del lado derecho siempre, en caso de alguna contingencia. Y eso que se puede informar a todo el personal que trabaja en el inmueble. Es importante que las personas que estén más cerca a la salida sean las primeras que salgan, para que esto no obstaculice la salida de las personas que están en los niveles superiores. Para esto también vamos a ver la utilización de rutas de evacuación previamente establecidas, y aquí es importante entender que precisamente para este tema es que tenemos la señalética que se basa en normas oficiales mexicanas aplicables. Están marcadas, están señalizadas con una señalética que es importante mencionar esto, que no puede ser modificada. Esta es de un solo tipo, con ciertas características que rige a nivel nacional y no se puede modificar. Otro punto importante es no difundir ni hacer caso de rumores, que hay ocasiones, esto lo hemos vivido en la experiencia, de que ocasiona más daño a veces un rumor que el propio evento, en el sentido de que se pueden generar estampidas humanas. Por ejemplo, es algo que ha pasado en estadios o en eventos de grandes concentraciones de personas, y eso puede ocasionar más daños que lo que es el evento original. Es importante hacer caso a los brigadistas y no detenerse a recoger valores o pertenencias personales, porque se ha comprobado que muchas veces los minutos que perdemos en pretender regresar por algún artículo personal o por algún elemento que ya hemos dejado olvidado en un inmueble, puede costar la vida de las personas. Ahora, ya vimos el tema de repliegue, vemos el tema de evacuación, y ahora vamos a ver qué es una zona de menor riesgo. Es un espacio físico en el interior del el inmueble en el que nos encontremos, donde puede haber mayor posibilidad de que haya una resistencia estructural. Aquí vemos una foto que está en una columna, y lo que recomendamos de manera puntual es que busquemos lo que se conoce como muros de carga o columnas, y podamos quedarnos en ese espacio el tiempo que fuera necesario, hasta que nos indique alguna persona encargada de la seguridad en el espacio, ya sea una planta, una oficina o algún tipo de espacios de otro tipo, que nos indique que podemos salir. Estas zonas de menor riesgo son muy variables, dependen del tipo de edificio en el que nos encontremos. Podemos encontrar también esta gran variedad que tenemos en México de los espacios que cambian de una forma y de otra. Entonces no hay una forma, por decir, una estructura homogénea en lo que son las construcciones. Entonces es importante que conozcamos cuáles son los muros de carga, cuáles son las partes estructurales más fuertes, cuáles son los castillos de mayor resistencia, y de esa manera podamos desarrollar un plan preventivo, que ya durante una evacuación o un repliegue podamos tomarlo como dónde vamos a estar un momento antes de dar el siguiente paso que nos sea indicado por la persona responsable de protección civil en ese inmueble. Aquí tenemos un ejemplo de un inmueble simulado, donde encontramos que la zona de menor riesgo aquí la observamos arriba del lado izquierdo, y esta es la señalética que corresponde. Es una persona abajo de un techo en dos aguas, y nos va a indicar que ahí es si no tuviéramos el tiempo suficiente, de acuerdo a ejercicios previos y simulacros, para salir, debemos de quedarnos en ese lugar hasta que se nos indique o haya pasado la emergencia, y un segundo momento vamos a proceder a la evacuación. Ahora tenemos unas zonas de menor riesgo interior y una zona de menor riesgo interior.
Aquí lo que podemos ver en este dibujo es que hay una zona de menor riesgo cerca ya en un patio exterior, pero también pudiera ser el caso, en el caso, esto lo observamos sobre todo en espacios como en escuelas, donde el propio patio interior de la escuela puede ser un punto de reunión interno, considerando que en caso de que fuera necesario evacuar el espacio, vamos a considerar un punto de reunión externo que está fuera del inmueble y el otro está dentro del inmueble. Ahora vamos a ver la ruta de evacuación. Aquí estamos viendo la señalética que corresponde con ella, que es la que nos va a guiar de manera dinámica desde el punto en que nos encontramos hasta que podamos a través de toda la ruta poder llegar al punto exterior de nuestro inmueble. Ahora, cuando hablamos de este tema, hay que entender que las rutas de evacuación se deben diseñar con base a tres componentes. Acceso a la ruta de salida, que esa es una parte interna de nuestro inmueble. La ruta de salida, que es el camino que vamos a recorrer, el camino que vamos a caminar para unirnos a otras áreas, para poder llegar a una salida final. Y descarga de salida es un espacio donde hay menor riesgo en el exterior, que se va a llamar punto de reunión, como lo mencionamos hace un momento. Aquí un tema importante es complementar y identificar si hay una vulnerabilidad que pudiera obstruir este tipo de espacios. La ruta de salida pudiera verse obstruida, por ejemplo, por una puerta cerrada, por candados, por picaportes con llave. La ruta de salida puede ser también obstaculizada porque no esté adecuadamente colocada la señalética. Y la descarga de salida porque hay una obstrucción en la parte posterior del inmueble o en la parte exterior, que esto a veces puede ser por algún automóvil o por personas que dejan algunos elementos obstruyendo las puertas desde el exterior. Ahora vamos a ver en este tema qué es una brigada de evacuación. Como hemos visto en diferentes capacitaciones anteriores, para que haya un programa de protección civil se tienen que tomar varios elementos técnicos y legales. De ahí se deriva la existencia de una unidad interna de protección civil, que es un grupo de personas que se van a encargar de formar trabajando en equipo, brigadas diferentes dependiendo de las necesidades particulares de esta empresa, escuela o grupo familiar. Hay brigadas principalmente de primeros auxilios, de prevención y atención a incendios y de evacuación. Otras empresas o industrias, dependiendo del tamaño de y las condiciones de operación, es que están requiriendo otro tipo de brigadas. En el caso de escuelas o institutos o universidades, básicamente nos enfocamos a estas tres: primeros auxilios, incendios y evacuación. Entonces vamos a entender que una brigada se integra por un equipo de personas que adecuadamente integradas y capacitadas, asimismo como equipadas. También es importante contar con equipo que tiene que ver, dependiendo de las necesidades, la utilización de cascos, por ejemplo, de botas adecuadas, de chalecos que nos permitan visibilidad, etcétera. Y aquí vamos a llevar a cabo medidas de protección civil para que podamos llevar a cabo las acciones de evacuación y repliegue, dependiendo de las condiciones que se presenten. Aquí vemos algunas de estas funciones principales. Una de ellas es colocar y mantener en buen estado la señalización y el equipo. Y aunque dependiendo de la característica de la institución en la que nos encontremos, no es obligación a veces directamente de la brigada colocar y mantener el equipo, pero sí es muy importante identificar donde el equipo puede estar deteriorado, dañado o se haya desprendido para poder notificar al área correspondiente para que se tomen las acciones correctivas. Otra de las condiciones es que también de manera preventiva y periódica, por lo menos una vez al mes, hay que verificar las rutas de evacuación que estén libres de obstáculos. Hay que determinar los puntos de reunión internos y externos y las zonas de menor riesgo. Esto se hace en coordinación tanto como con la autoridad de la empresa o institución donde nos encontremos, como con la asesoría y apoyo de asesores externos o de la propia autoridad local de protección civil.
Es importante que siempre contemos con un censo actualizado de las personas que están, tanto trabajadores como visitantes y de los brigadistas. Esto nos ayuda para evitar gastos innecesarios de personal. Por ejemplo, si se hace un conteo una vez que se hizo una evacuación y falta alguna persona, podría ser un riesgo entrar a una búsqueda y en muchos casos se ha dado la situación en que esa persona salió, no notificó y al no estar registrado en un censo, la persona se pudo ya retirar y se organiza un grupo de búsqueda que sería un riesgo para quien va a entrar, siendo que ya no está la persona ahí. También es importante que previa autorización y designación de quienes sean los responsables, se hagan las señales de evacuación en las instalaciones y van a ser coordinadas por un coordinador general, auxiliado por los jefes de cada una de las brigadas. Otro tema importante es que trabajemos a través de la difusión, de la sensibilización, y eso tiene que ver con los ejercicios y los simulacros que se deben hacer de manera periódica. Cuando hablamos de instalaciones de riesgo ordinario, que es un tema que ya estamos revisando, lo vamos a ver un poco más adelante en el tema de prevención de incendios, debemos considerar un simulacro al año en nuestra instalación. Cuando hablamos de instalaciones con mayor riesgo, pueden ser por lo menos 2 simulacros al año, aunque esa no es una limitante para que podamos organizar los que consideremos convenientes. Pueden ser no 1 y 2, pueden ser 3 o 4 simulacros al año. Ya que estamos en el procedimiento de evacuación, tanto en simulacros como en eventos reales, vamos a designar algunas personas que van a ir al frente para coordinar la ruta y una persona o 2 personas hasta atrás para que vean que nadie se vaya quedando y que puedan ayudar a alguna persona que se haya quedado rezagada durante el evento. Aquí dice de suma importancia también ayudar a personas con discapacidad o que tengan alguna dificultad para desplazarse, aunque en la actualidad también estamos revisando otras condiciones que pudieran afectar un evento de evacuación. Por ejemplo, limitaciones cognitivas, auditivas o visuales. Entonces, dependiendo si tuviéramos este tipo de población, son las acciones preventivas que vamos a llevar a cabo para estar preparados para poder apoyar de manera puntual a las personas con estas necesidades diferentes. Ya que estamos en la parte exterior, vamos a llegar a lo que conocemos con nuestro punto de reunión externo. Vamos a seguir la ruta, llegando al punto de reunión externo, y ahí vamos a a realizar el tema de la contabilidad. También es importante que consideremos las rutas alternas en caso de que por alguna condición la ruta conocida o la que ya tenemos ensayada pudiera verse bloqueada. Que esto no es algo difícil de que ocurra cuando se da una situación de desastre. Hay muchas variables que no podemos controlar, pero sí nos pueden impactar de manera negativa, en el sentido de que no podamos salir a donde tenemos planeado, habíamos ejercitado y ejecutado durante muchos simulacros. Puede fallar una ruta y tenemos que tener otras alternativas. Ya que estamos en el exterior, siempre es importante que tengamos un censo de las personas en el exterior ya reunidas en el punto de reunión. Posteriormente, ya una vez que se nos dice que ha pasado la parte más importante, que es el evento, ya sea catastrófico o alguna emergencia mayor, se hace un proceso de regreso a la instalación a través de, ya sea, si fue un evento no tan fuerte, podemos hacer con los propios brigadistas. Si hubiera dudas sobre la seguridad del inmueble, entonces pedimos el apoyo de Protección Civil para poder llevar a cabo una evaluación previa al regreso a las instalaciones. Y finalmente ya que se pudo comprobar que el peligro ya dejó de estar presente, ahora sí es importante que podamos organizar el regreso a las instalaciones para que podamos llevar a cabo regresar a las actividades habituales. Ahora aquí también complementariamente vamos a mencionar la importancia de las acciones de repliegue y recordar que esto es, como lo mencionamos hace un rato, es en 2 puntos. A veces hay que quedarse adentro, sería el caso de un terremoto, si estamos en un primer, segundo, tercer nivel por encima de la planta baja,
y posteriormente hacemos un proceso de evacuación, ya siguiendo todos los pasos que acabamos de mencionar. Bien, ahora vamos a ver un poco de algunas imágenes prácticas de qué es esta parte que acabamos de revisar. Vamos a ver que hay las rutas de evacuación primarias, las secundarias y lamentablemente hay lugares donde no existen rutas de evacuación. Las primarias son aquellas que de manera inmediata nos llevan a un punto de reunión externo. Las secundarias son las que tenemos que pasar por diferentes espacios para llegar a ellas. Por ejemplo, una ruta primaria sería de la planta baja hacia la salida. Una ruta secundaria tendríamos que hacer uso de escaleras internas y otros tipos de elementos, rampas a veces, y también nos hemos encontrado con que no existen las rutas de evacuación o no están debidamente señalizadas. Son dos cosas totalmente complementarias, que existan y que estén señalizadas. Cuando hablamos de los tipos de evacuación, hay parcial, evacuación total y hay de repliegue. Ahora, cuando hablamos de lo vamos a ver en el tema de simulacros. Hay simulacros con previo aviso, sin previo aviso, de gabinete y de campo. Cuando hablamos de evacuación parcial, se refiere a ejercicios que lo hacemos de manera seccionada. Por ejemplo, si hablamos de un hospital, puede haber una evacuación parcial de un área en el caso de llevar a cabo un simulacro, o una evacuación total si fuera la necesidad de vaciar absolutamente el espacio hospitalario. Esto se hace como ensayo, pero es importante que siempre sepamos ocupar las dos variables. Bajo ciertas condiciones no es posible evacuar totalmente un espacio y es necesario nada más evacuar una parte de las personas que ahí trabajan y las otras tendrán, por alguna otra condición, esperar a instrucciones o hacer una evacuación posterior. Vamos a ver que cuando hablamos de un repliegue es permanecer adentro. Es importante que podamos buscar lugares con menor posibilidad de caída de objetos. Hay algunas recomendaciones que dicen que se busque un triángulo, que un efecto que puede ser el triángulo de la vida, es decir, estar entre el piso y el muro, que esa posibilidad es de sobrevida. No está totalmente comprobada esta hipótesis, pero es importante que la podamos considerar como una opción. Otra cosa es acomodarnos abajo de muebles, que sobre todo en los casos de las escuelas hablamos de mesas o pupitres o sillas, escritorios en su caso de oficinas, y también tener una posición, como se observa aquí en el cuadro de la izquierda, donde conservemos siempre, y lo más importante, el cuidado de nuestra cabeza, porque eso nos va a permitir, en caso necesario, estar conscientes y orientados y poder empezar a tomar decisiones una vez que pasó la parte más crítica del fenómeno. Los puntos de reunión es donde nos vamos a concentrar y debe ser localizado en la parte exterior del inmueble, a una distancia prudente que no permita que seamos alcanzados si hubiera, por ejemplo, un colapso estructural, que podamos estar debidamente protegidos, pero también pudiera ser, si las condiciones así lo permiten, que haya un punto de reunión interno. Esto practicamos mucho con escuelas porque los patios de las escuelas permiten esta facilidad, aunque eso no siempre es posible con otro tipo de espacios como bodegas o almacenamientos. Lo importante aquí, entre otras cosas, también es que nos adaptemos y diseñemos los espacios de acuerdo con las condiciones en las que estamos en un edificio o en un inmueble. Aquí vemos algunos tipos de señalización. Esto es importante, que es un tema que vamos a ver en otro tema de normas oficiales mexicanas. Estamos viendo diferentes señalizaciones y lamentablemente podemos ver que casi ninguna está conforme a normas. Si acaso la flecha que está en la posición de arriba, aunque esa posición no existiría, pero tendría el tamaño adecuado, pero por lo demás nos encontramos con señaléticas que no coinciden con lo que nos está pidiendo la normatividad, que es un tema que vamos a analizar más adelante. Ahora es importante que nuestros brigadistas estén identificados. Hay diferentes condiciones. Se recomiendan tanto brazaletes como chalecos dependiendo de la naturaleza de la empresa. Un ejemplo de esto es que si son instalaciones muy grandes, es más conveniente tener chalecos porque son más visibles.
Aquí hay unas recomendaciones. Esta está en una fase, yo creo que ya casi última para que se considere norma oficial mexicana. Los colores más adecuados dependiendo del tipo de brigada a la que pertenezcamos. Aquí tenemos la jefe de brigada que es amarillo, jefe de evacuación naranja, la brigada de comunicación va a ser verde, primeros auxilios blanco, rescate y salvamento azul y brigada contra incendios en rojo. En lo que ha habido a la fecha unanimidad es en el blanco, en el rojo y en el verde. Son las que son ya, yo creo que en el corto tiempo ya va a ser normativo esos tres tipos de colores, a reserva de que se aprueben todavía los otros tres o los otros dos diferentes colores adicionales. Ahora, para que un plan de evacuación tenga éxito, es importante que tengamos un sistema de alarma. Las alarmas deben ser visuales y auditivas y deben ser que se permita que se escuche en todo el espacio del inmueble. No importa la distancia a la que estemos, se debe escuchar en toda la planta, en toda la escuela, en todo el edificio en el que nos encontremos. Es importante el conocimiento de las rutas que todos los ocupantes deben de saber identificar a través de un trabajo permanente de información, comunicación y retroalimentación, que es también básica para que pueda funcionar un plan de evacuación. Es importante que conozcamos las funciones que tenemos y en caso de no tenerlas, ver cómo podemos colaborar. De cualquier manera, siempre hay algo importante que podamos hacer tanto para una evacuación real o para una evacuación en caso de un simulacro. Es importante que tengamos ya bien definidos nuestros puntos de seguridad y en el caso de que tengamos visitantes a los espacios en los que trabajamos o recibimos a clientes, que también tengamos un punto de reunión suficientemente lejano al inmueble, pero que también nos permita las facilidades de regresar temprano cuando fuera necesario, que regresemos de manera temprana. Y otra cosa fundamental es estar llevando a cabo entrenamientos periódicos y permanentes. Aquí, como les mencionaba hace un momento, tenemos 1 o 2 simulacros al año, pero si podemos hacer más de esos dos, es algo que nos va a ayudar a que siempre sean mejores nuestros tiempos de respuesta. Y una vez que terminamos la evacuación, ya sea por una evacuación real o por en el caso de un ejercicio de simulacro, hay que verificar que todas las personas que están bajo nuestra responsabilidad hayan podido salir. Ya que podemos constatar esto, ya que podemos hacer el regreso a sus actividades habituales, es importante que hagamos un informe al jefe o coordinador de seguridad bajo 4 premisas que ocupamos mucho para los servicios de emergencia. Son 4 preguntas que vamos a hacernos. ¿Qué fue lo que se hizo bien? ¿Qué fue lo que puede mejorar? ¿Qué faltó por hacer? ¿Y quién necesita saber? Esto es importante para que la retroalimentación nos permita de manera permanente estar mejorando nuestros procedimientos y cada vez haya menos posibilidad de errores y que también tengamos menos posibilidad de daños tanto a las personas como al inmueble. Y ahí vamos a observar y vamos a anotar las situaciones que hayan sido inadecuadas o inapropiadas dentro del ejercicio de evacuación o en el caso de una emergencia real. Una vez que terminamos la evacuación, también es necesario colaborar con los servicios de emergencia locales. Los equipos de protección civil y de bomberos generalmente apoyan en los ejercicios simulacro y es importante que tengamos también la retroalimentación con ellos, que nos digan qué observaron que pudo haber sido mejorado o en qué manera pudiéramos nosotros tener mejor comunicación con ellos y aceptar sus recomendaciones. Una vez que ya tenemos controlada la situación y que ya lo vimos de manera controlada con protección civil o en su caso con el jefe del inmueble o coordinador de protección civil del propio edificio, vamos a ver en qué momento es el adecuado para solicitar el ingreso al inmueble. Pues de esta manera